Pero muy buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Una vez más con ustedes compartimos los días miércoles la palabra de Dios de parte de la iglesia Fuente de Vida JNS Monterrey, de la mano de nuestra pastora Sandra Floresiani. Los invito a que se pongan cómodos en su lugar. Vamos a tomar nuestras Biblias, anotadores, pongamos los teléfonos en silencio para poder recibir la palabra de este día. Ahora los invito a que me acompañen con su Biblia al libro de Salmos, capítulo 55, versículo 22, que dice lo siguiente: Echa sobre Jehová tus cargas, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y en estas situaciones de la vida nos podemos encontrar por momentos de aflicción, por momentos de dificultad y aflicción, mezclado con una fe que a veces se desanima, que cae, pero este es el tiempo de levantarnos, este es el tiempo de creerles a Dios. Por eso quiero animarlos en sus hogares, que puedan apartar las ofrendas, que puedan apartar sus diezmos. Antes que nada también quiero felicitar y queremos saludar a los hermanos que han podido diezmar, que lo estuvieron haciendo en estas últimas semanas, porque de esto se trata. No importa los errores acumulados con el tiempo, siempre y cuando podamos creerle al Señor, tomarnos de su palabra, creerle en fe, levantarnos y poder avanzar. Y de esta manera los invito a que oremos juntos. Toma su ofrenda, así en familia, y vamos a bendecir este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque podemos servirte con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque queremos presentar delante de ti nuestras ofrendas. Te pedimos que las bendigas, Señor. Queremos ofrendar con un corazón alegre, agradecido. Bendice, Señor, el fruto del trabajo que nos provees. Bendice los diezmos, Padre, y santifica la economía, santifica los trabajos, los emprendimientos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, y de esta manera vamos a continuar, vamos a alabar juntos al Señor con la siguiente canción. Muchas gracias. Te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a
música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Buenas tardes, hoy seguimos con la serie sobre la fe y vamos a tocar un tema que probablemente sea en 2 miércoles, que va a ser la fe versus la esperanza. A veces nosotros creemos que la fe es lo mismo que la esperanza y la esperanza lo mismo que fe. Así que vamos a ver en la Biblia verdaderamente cuál es la diferencia y qué importante es saber esto y también para aplicarlo a nuestra vida. La Biblia habla de la fe y de la esperanza, pero vamos a ver la diferencia que hay entre ellas dos. Actuar en fe y actuar en esperanza y actuar con esperanza es la diferencia. Actuar en fe y actuar en y con esperanza. Se parecen, pero no son iguales. A veces, como decía hace un minuto, confundimos el uso de la fe con el uso de la esperanza. Una cosa es actuar en fe y otra cosa es actuar en y con esperanza. Necesitamos que la fe sea un lenguaje más claro, tener más claro qué es la fe en nuestra vida. Cuando entendemos mejor qué es la fe y la esperanza, sacamos mayor provecho a estas bendiciones bíblicas y a estas armas bíblicas que Dios nos da. Muchos hijos de Dios, y esto lo sabemos y a nosotros nos pasa cotidianamente, nos desanimamos porque no recibimos lo que esperamos a través de la oración. Me dijeron una promesa, lo oré y no lo tengo. Una razón es que oramos con esperanza, pero no oramos con fe. Y vamos a ir metiéndonos en este tema tan importante. No estamos hablando de la promesa, sino de la oración. Las promesas son decretos de Dios, deseos de Dios, promesas de Dios que Él las va a cumplir, sino que estamos hablando de cómo oramos. ¿Oramos con esperanza? Oramos con fe. La esperanza es para el futuro, pero la fe mueve el hoy. La esperanza es espero para mañana, pero la fe es yo creo hoy. Dios asegura resultados tanto para la fe como para la esperanza, las cuales están completamente ligadas. Vas a ver cuando vayamos avanzando cómo la Biblia nos va hablando de estas características. La fe como la esperanza son absolutamente verdad, pero cosas completamente diferentes. Quiero que vayamos a la Biblia, 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 13, y vas a encontrar que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y como vemos aquí, dice la fe, la esperanza y el amor. Y lo diferencia la misma Biblia porque son cosas diferentes. Son como un blindaje de parte de Dios. La fe, la esperanza y el amor son como un blindaje de parte de Dios que quiere que tengamos el cumplimiento de sus promesas sobre nuestra vida. Porque Él mismo lo propone de esta manera. Lo importante es que entendamos los tiempos para poder funcionar en los tiempos. Lo voy a volver a repetir, por eso lo leo,
para no confundir. Dice, lo importante es que entendamos los tiempos para poder funcionar en los tiempos, porque a veces no somos entendidos en los tiempos y nos caemos en fe y también se debilita nuestra esperanza. Como también es importante entender no solamente los tiempos, sino el dónde. Entender en qué territorio, en el dónde Dios va a desatar esa promesa y en el dónde Dios vamos a orar con esperanza para que Dios la suelte y esperarla, ¿verdad? ¿Y en qué dirección? Dijimos, en el tiempo, en el dónde y en qué dirección debe funcionar mi fe y en qué dirección tiene que estar depositada mi esperanza. Dijimos que la fe es para hoy, la esperanza es lo que me direcciona, ¿sí? Si yo desato hoy por fe, espero y vivo por fe el hoy, lo que a mí me direcciona es la esperanza de la misma promesa hacia el delante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre la fe y la esperanza? Primero, la fe se activa en el Espíritu. Nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios tiene una porción de fe, una porción sobrenatural de creerle a este Dios único, altísimo, el cual en el nombre de Jesús tenemos llegada al Padre. La fe se activa en el Espíritu. Nuestro espíritu tiene el depósito de la fe, la cual se activa por la palabra de Dios. Romanos 10, 17, si me acompañas, en Romanos 10, 17 va a decir la Escritura: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que cuando la fe se activa, nosotros estamos listos. Cuando la fe se activa, nosotros estamos listos. ¿Cómo se activa la fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. No podemos creer en promesas de hombre, sino en las promesas de Dios, en los tiempos de Dios y en la forma de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, vamos a encontrar entonces: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Parte de la llenura del Espíritu es la porción de fe, el depósito de fe y la herramienta de la fe que Dios nos da para mantenernos creyéndole a Él. Cuando la fe se activa en el marco de la justicia para producir la justicia de Dios, nunca para algo injusto. Cuando digamos como dijimos, la fe que tenemos es para usarla. Lo venimos diciendo todos estos miércoles. La fe es para usarla. Esa porción de fe que Dios nos da, necesitamos extenderla, creerla cada vez más para poder ejercer con propósito nuestra fe. Oro y creo y determino. Oro con fe, creo por fe y determino. Tomo decisiones porque creo lo que Dios dice. Debemos poner en orden, mis queridos hermanos, nuestras necesidades, nuestros deseos para orar y también para pedir las promesas de Dios que se desaten sobre nuestra vida. La fe no es estática, la fe no es para tener fe y tener fe en algo estático. Dios es un Dios vivo, la fe está para usarla, siempre está en movimiento y en actividad. Por fe se resucitaron los muertos, por fe hubo una mujer que se abrió paso para tocar el manto de Jesús para ser sana. Por fe está en movimiento, se activa y la manera de activarla es su manera de expresar también Dios sus promesas reales sobre nuestra vida. El ejercicio de la fe se crece, cada vez es más fuerte. Si uno comienza a ejercitarla una y otra vez, cada vez, mañana vas a tener un poco más de fe, pasado vas a tener un poco más de fe. Comprende que hoy todo lo que hacemos es porque Dios ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel.
lo creemos y lo accionamos. No te preocupes del cómo. La fe tiene sus propósitos, sus propios propósitos, sus formas y sus caminos. El cómo le pertenece a Dios. Yo creo, pero el cómo le pertenece a Dios. Cuando Moisés y el pueblo salen de Egipto y se encuentran con el mar rojo y los egipcios persiguiéndolos, Dios le dice a Moisés, pon la vara en el agua, pero no le dice cómo, no le dice para qué, le dice que haga una acción, y por fe Moisés extiende su mano y pone la vara en la mano. El cómo lo va a hacer Dios, le pertenece al dueño de las cosas. El cómo le pertenece a Dios, y es algo que batalla con nuestro instinto humano. Nosotros queremos tener el control, queremos saber cómo, cuándo, dónde, por qué, y todas las respuestas a las preguntas. Escuché hace muchos años un pastor que decía que en Cristo tenemos las respuestas a todas nuestras preguntas. Y cuando yo lo escuché, pensé en lo que te estoy diciendo hoy a ti. Y pensaba yo, ok, Dios, o sea, Jesús tiene la respuesta del cómo, del por qué, del dónde, cómo, cuándo, y todos los cuestionamientos. Hay preguntas que tienen que ver con accionar de fe. El por qué Dios dice que ponga la vara, simplemente es obedecerle. Y al creerle en obediencia, se activa el cómo de Dios. El cómo de Dios. Y a veces nos perdemos esos mares abiertos, porque tenemos la vara en la mano, pero no sabemos para qué usarla. Dios nos ha dado una porción de fe. La fe está para ponerla en movimiento, y la fe siempre se activa a cada paso que damos en cosas diferentes y en situaciones diferentes. Qué impresionante que Dios nos dé promesas para todas las necesidades de nuestra vida. Una persona que verdaderamente cree será transformada por aquello que ha creído. Creemos tanto que esperamos en Él. Actuamos en Él, decidimos en Él, en fe, en la promesa, en la palabra. La fe se activa con la promesa y la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante que escuches las predicaciones, es tan importante que comiences a congregarte. Todo lo que se decide en el curso de nuestra vida procede de nuestro espíritu. Cuando somos cristianos, Dios nos pone el Espíritu Santo. Procede de ese espíritu, y esto es que la fe activada en el espíritu determina la forma de cómo vivimos. Lo voy a volver a repetir. A veces me parecen párrafos muy importantes. Todo lo que decide el curso de nuestra vida procede de nuestro espíritu, si queremos agradar a Dios y vivir las promesas de Dios. Y esto es que la fe activada en el Espíritu, la fe activada en el Espíritu Santo, determina la forma en que vivimos. ¿Por qué no robo? Porque creo que Dios me sustentará. ¿Por qué no miento? Porque creo que Dios me sacará de todo problema. ¿Por qué no soy infiel? Porque creo que Dios me dará la paciencia, el suficiente amor. ¿Por qué honro a mis padres? Porque estoy en obediencia delante de Dios y creo que es promesa, que es un mandamiento con promesa. Y así podríamos hablar de una cantidad de cosas. La fe activada es un estilo de vida. La fe activada es un estilo de vida. Es la forma en que vivimos, que decidimos cómo va a ser nuestra vida. Nuestra vida personal en fe afecta todas las áreas de nuestra vida. Nuestras emociones. Perdonamos por fe, perdonamos porque es justo, perdonamos porque Dios lo dice, perdonamos porque viene restauración en nuestra vida, soltamos porque creemos en Dios. Afecta nuestra vida espiritual porque tenemos una dirección, que es la palabra de Dios, para creer y sabemos en qué creemos. Afecta nuestro comportamiento porque nuestra fe
con la ansiedad, la fe en tantos problemas físicos como la bulimia, la anorexia, las adicciones, la fe, el creerle a Dios más que a una sustancia, más que a una persona, hace que nuestra forma de vivir dependa de alguien que no miente y es totalmente fiel. La fe no es intelectual, la fe no viene por el razonamiento, la fe no puede venir por el razonamiento. Dios le dijo que ponga la vara, eso no tiene ningún razonamiento. La fe hace que activemos para que el Dios sobrenatural nos liberte, haga su obra, pueda cumplir su promesa. La fe no es intelectual, es una fuerza activa y real que trabaja desde el espíritu, guiando mi alma y el cuerpo. Mis queridos hermanos, por eso Hebreos 11, versículo 1 dice que la fe, uno lo sabe de memoria, pero no hay nada como leerlo literal de la palabra. La fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. ¿Y qué es lo que esperamos? Y ahí entra la palabra esperanza. Así que la fe no es lo mismo que la esperanza. La fe se moviliza, la fe actúa, la fe hace que decidamos, la fe nos da un estilo de vida, pero la esperanza nos direcciona. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, entonces, comienza a direccionarse a través de un camino que se llama esperanza. La esperanza marca que yo tengo, por ejemplo, provisión, que voy a tener provisión. La fe dice que hay certeza que la provisión es nuestra. ¿Se da cuenta de la diferencia? La fe dice que hoy la provisión que Dios me da me pertenece porque es promesa de Dios y la activo por la fe. Pero tengo la esperanza que mañana me direcciona la esperanza. Que mañana, si yo sigo creyéndole a Dios, Dios va a volver a movilizarse a mi favor. Uno tiene esperanza de lo que va a pasar. Yo tengo esperanza de lo que va a pasar. Todavía no ha pasado, pero yo creo que va a pasar porque Dios lo dijo. Pero cada día me tiene que sostener mi fe. La fe acontece y lo hace realidad. La esperanza me direcciona a esperar, a saber hacia dónde voy. La esperanza se materializa en la fe. Por eso cuando leímos en Corintios dice fe, esperanza y amor. Fe y esperanza están unidos. La fe se activa, la esperanza me direcciona. Esta certeza establece la base para la esperanza. Esta certeza, la esperanza en lo que Dios promete, me da dirección. Si Dios dice que honrar a mi padre y a mi madre es un mandamiento con promesa, me direcciona. Y comienzo todos los días a hacerlo. Me orienta hacia dónde ir, pero el ejercicio de ese caminar es por fe. Espero en el nombre de Jesús que me estén entendiendo. Porque entonces nuestra fe que estamos cultivando hoy en nuestro espíritu tiene que tener una visión, y lo hablábamos estos domingos. Tenemos que tener visión, tenemos que tener dirección. Y la dirección se vive con esperanza. Por eso nos podemos sostener un día y otro día y otro día. Me orienta hacia dónde poner en ejercicio la fe, que se va a tornar en realidad de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso la palabra es mi fundamento. La esperanza se forja, ahora sí, fíjese, dijimos que la fe no era intelectual, la fe se anida en el espíritu. Pero dice 1 Tesalonicenses 5:8, si me permite un minutito, lo voy a buscar. Esta es una Biblia nueva y pues no se abre sola. Aquí está. 1 Tesalonicenses, mis Biblias de siempre se abren solas. Esta
le falta un poco de práctica. 1 Tesalonicenses 5:8 dice, no es que se abran solas por algo mágico, sino que las conozco, las sé manipular y sé dónde más o menos están los libros de la Biblia. No crea que se abren solas así como la palabra, ojalá. La esperanza se enfoca en la mente, 1 Tesalonicenses 5:8, y dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es el yelmo? ¿Dónde está el yelmo? Es la parte de la armadura que protege, ¿qué? La cabeza. ¿Dónde dice que está la esperanza? En el yelmo. Te voy a volver a repetir el versículo. Dice 5:8 de 1 Tesalonicenses. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, está hablando de la embriaguez, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, que es lo que nos protege, lo que nos hace caminar, y con la esperanza de salvación como el yelmo en nuestra cabeza. La esperanza es el yelmo que protege la mente, y esto permite que todo lo que escuchamos sea protegido por la esperanza de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Lo voy a volver a repetir. La esperanza que es como el yelmo en nuestra cabeza protege la mente. La idea de la salvación eterna, la idea de que Dios salva, de que Dios no dice mentiras, que todo lo que promete es verdad. Es mi esperanza mental, si quieres decirlo de esta manera. Y esto permite que cuando escuchamos la palabra aumente nuestra fe, pero también permite que este yelmo sea una protección a todos los pronósticos, palabras negativas y todo lo que se supone que la realidad nos tiene que tocar. Que seamos protegidos por esperanza de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Creemos que Dios está con nosotros. Cuando uno tiene esperanza es como estar protegido para el futuro, protegido por lo que viene, por lo que va a venir. Aclarar la diferencia entre la fe y la esperanza no es disminuir el valor de la esperanza. La palabra no dice eso. Según la Biblia, la esperanza es la expectativa para alcanzar el bien. Es la expectativa para alcanzar el bien. ¿Qué es lo que esperas alcanzar? Todos esperamos alcanzar el bien. Jeremías 29:11, lo veníamos predicando, mencionamos este domingo, pero lo predicamos el domingo anterior. Jeremías 29:11 dice que los pensamientos que Dios tiene acerca para nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Dice que eso es lo que Él espera para nosotros, y eso es lo que nosotros tendríamos que querer esperar y alcanzar. Dios quiere darnos el fin que esperamos, dice la Biblia. Pero nosotros debemos determinar lo que queremos para saberlo tomar. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Lo tenemos claro? ¿Pongo en práctica la esperanza, el ejercicio de fe para que se cumpla? La esperanza siempre es atacada por la duda de las realidades. Por eso hay que activar la esperanza declarando la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, que en esta tarde, en esta mitad de semana, nosotros nos activemos en fe. Que hoy tu fe se activa, pero que tu esperanza se desarrolle, que te direccione y que caminemos hacia las promesas de Dios de acuerdo a su palabra. Yo te bendigo en esta tarde. El próximo miércoles vamos a continuar con el tema de la esperanza y la fe. Dios te bendiga, te guarde, te llene de fe y te direccione en la esperanza del fin que Dios quiere para cada uno de nosotros. Camina en tu propósito y espera en Él. Dios te guarde y te bendiga. Nos reencontramos el domingo. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea.